Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Jennifer y os doy la bienvenida a Directos de Literatura. Hoy me hace un mogollón de ilusión subiros este vídeo, que es un especial para la biblioteca de Carfax, que es una de las independientes que forma parte de mi reto de literatura 2022. Y antes de empezar, que hoy venimos a hablar de literatura victoriana y de señoras victorianas que escribían cuentos de terror, el inciso es: ¿qué es esto del reto de literatura 2022? Pues bien, yo he hecho un reto para este año que consiste en leer un libro de cada una de las editoriales independientes que pasaron el año pasado por el juego de editoras del canal. Son 16, así que yo, para hacerlo más emocionante, cada mes subo un vídeo o a un directo relacionado con ellas. Algunos meses pues tocados, como este caso, que en abril tenemos este vídeo de Carfax y también tendremos un especial llamando a librerías, que sé que gustó mucho cuando lo probamos en enero, el último día del mes con las afueras. Así que, si quieres estar al tanto de todas estas movidas, por favor te pediría que te suscribieras al canal, que activases la campanilla de recordatorio, que así te irá avisando sobre todo de cuando se van anunciando los directos, y que además, si quieres, te dejo el Twitter, te dejo el Instagram, que por ahí siempre voy lanzando recordatorios. Y ahora sí que ya vamos a ponernos al tema, que tengo muchas notas y no quiero que se haga esto como súper denso. Bueno, yo quisiera hacer una pequeña introducción primero de lo que es la literatura victoriana. Y también de lo que es la literatura gótica. ¿Por qué? Porque sabéis que la biblioteca de Carfax es una editorial independiente especializada en terror, pero que tiene cierto gustito por recuperar textos de esa época. Veamos, la literatura victoriana no es en sí un estilo narrativo, no es un movimiento literario, sino que es una literatura que pertenece a una región y a una época súper concreta, y es la que define la literatura creada en el Reino Unido y sus colonias durante el reinado de la reina Victoria, que es, que lo tengo aquí apuntado, 1837-1901. Por tanto, fuera de el Reino Unido y sus colonias, como podría ser Irlanda, como podría ser India, pues ya no entra en literatura victoriana. Es decir, los escritores norteamericanos, estadounidenses de esta época, por mucho que produzcan en inglés, por mucho que tengan, ¿cómo decirlo?, herencias culturales del Imperio Británico, ya no entran en lo que es literatura victoriana. En España, en Booktube, tenemos un canal que es el de Victorian Spirit, que le mando un saludo, que estuvo además en enero en este canal, bastante especializado en literatura victoriana, así que si os interesa, yo os recomiendo que vayáis al canal de Adrián, porque seguro que aprenderéis un montón. Por otra parte está el tema de la literatura gótica. La literatura gótica en sí sí que ya es un movimiento, o más bien, más que un movimiento literario, es un subgénero de la literatura, es un estilo que nace de otro género que es el romanticismo. Tiene el origen también en Inglaterra, en el siglo XVIII, y se considera un subgénero del terror. Voy a leer mis notas, que pone énfasis en la emoción, en un tipo de terror placentero, y que lo hace como la extensión del romanticismo. Se le llamó así, yo creo, porque en muchos casos se le daba una especial importancia a la arquitectura medieval, a estos paisajes así como de castillos de aquella época, etc. Y el primer texto es de 1764 y es el castillo de Otranto de Horace Walpole. Pero también tenemos de esa época pues a Matthew Lewis, a Anne Radcliffe, que digamos que sentaron las bases de este género. En principio, como veis, que la literatura victoriana entra en el siglo XIX, casi todo el siglo XIX, convive, ¿no? Había escritores victorianos haciendo literatura gótica, pero no es el género predominante, porque en aquella época, en la literatura victoriana, se puso muy de moda la novela sensacionalista, y se puso muy de moda y va como tomando mucha presencia y predominancia la
novela histórica, en parte por las obras de Sir Walter Scott, que las puso muy de moda, como tipo Ivanhoe y todas estas. Sin embargo, yo lo que he estado leyendo es que es verdad que aunque la literatura gótica en este periodo victoriano no es la más popular, sí que tiene como momentos de creatividad muy importantes y, por ejemplo, empieza como un poco el subgénero a derivar en otras cosas, a evolucionar, y aparecen los Penny Dreadfuls, que son publicaciones así en periódicos y tal, contando historias de terror, historias de crímenes, de true crime, y que son súper populares. Aquí las masas siempre salvando a los géneros. Entonces yo esta introducción lo quería hacer un poco como para sentar las bases del vídeo, para que sepáis qué tipo de literatura pueden hacer las señoras victorianas de la biblioteca de Carfax. Y yo he incluido en esta lista a las siguientes, si me permitís, con un par de licencias que ahora os comentaré. Entonces, señoras victorianas que tenéis en la biblioteca de Carfax. Por una parte está Edith Nesbit, con relatos sombríos. Es una autora que nació en Londres en 1858. Luego está Amelia B. Edwards, que también nació en Londres en el 31, sí, un poco antes de la época victoriana, pero su producción está en esta era. Y ellas publican El carruaje fantasma y otras historias sobrenaturales. Luego tenéis a María Elizabeth Braddon, que también es de Londres, 1835, con El rostro en el espejo y otros relatos góticos. Aquí una de las licencias es H.D. Everett, Henrietta Dorothy, con La máscara de la muerte y otras historias. Esta autora nació en el 51, no se sabe exactamente en qué año, porque es una de las licencias, porque la obra que yo os menciono y que tiene Carfax es de los años 20 y por tanto ya no es de la época victoriana, pero bueno, yo así pues meto a todas las autoras de la más o menos cercanas por región. Aquí Everett es un poco victoriana por nacimiento, nada más. Luego está Rosa Mulholland, que es de Belfast, que nació en el 41 con historias extrañas. Tenéis a Rhoda Broughton, que nació en Gales en el 40 con cuentos del ocaso. Y tenéis a Violet Hunt, que es la autora que yo estoy leyendo para mi reto, que es otra de las licencias, porque nació en Durham en el 62 con relatos inquietantes, y ahora al final del vídeo os explicaré un poco más de ella. Por ejemplo, no entra aquí otra autora de la época, pero de otra geografía, Mary E. Wilkins, porque es norteamericana de Estados Unidos. Estas son las señoras. Ahora vamos un poco a hablar de ellas brevemente, y yo ya me extenderé en la que estoy leyendo, porque es Violet Hunt, y os explicaré pues por qué me he tomado la licencia. No sé si he explicado esto demasiado deprisa, pero bueno, en fin. Me ponéis el reproductor a menos velocidad. Antes de empezar, sí que me gustaría pediros, por favor, que si os gusta el contenido que creo, os suscribáis al canal, le deis like, me reventéis los comentarios contándome pues si os gusta la literatura victoriana, las señoras de Carfax, la literatura gótica, recomendándome o comentándome cuáles son vuestros favoritos o los que tenéis en la lista. Y si además queréis, que siempre lo digo, contenido extra todas las semanas, podéis apoyar materialmente a este proyecto uniéndoos a Patreon. Muchas gracias y un saludo bien fuerte a todas mis queridas mecenas. Bueno, vamos allí. Voy a empezar. Yo lo he hecho con siguiendo el orden de publicación que tiene Carfax, que es la primera que recuperaron, porque esta tarea que están haciendo tanto María como Shaila, su equipo de traducción, etcétera, es totalmente de recuperación. Entonces eso es algo muy interesante, porque sí que a lo mejor son autoras que encuentras antologadas en ciertos libros y puedes tener un relato o dos, pero no teníamos a disposición estas colecciones, y me parece interesantísimo porque, por desgracia, muchas fueron súper populares en su época y luego han sido muy injustamente olvidadas, incluso en sus países de origen. Así que es un lujazo que ellas se lancen a editar a estas autoras, que además es como ya sello de la casa, lo de las señoras victorianas de Carfax. Creo que también algo de lo más pedido y más apreciado. La primera era Edith Nesbit, que sobre todo es una autora que se conoce por sus libros infantiles, escribió más de 40. Yo, de hecho, cuando trabajaba en la editorial, en la librería internacional, sí que era una autora de clásicos infantiles que siempre teníamos, y rara vez, a lo mejor por Halloween, pues nos llegaban sus relatos sombríos.
Destacan, por ejemplo, Los niños del ferrocarril, Cinco niños y eso, y de hecho se la considera como que de alguna manera es precursora de las historias fantásticas para niños, juveniles, y es una autora muy citada como influencia para muchos autores que luego cultivaron ese género, como puede ser C.S. Lewis, el de las Crónicas de Narnia, etcétera, etcétera. Es muy querida y se siguen leyendo sus libros y se siguen recomendando, se siguen pidiendo en el colegio. Lo que yo no conocía tanto es que era una autora que estaba bastante ligada a esferas socialistas. Es algo que me sorprendió bastante. Aparte de escribir sus cuentos de terror, pues la señora tenía ahí sus inquietudes políticas y tal, y a veces con su marido y con un seudónimo, pues escribía temas políticos y socialistas y tal. Yo, la verdad es que tengo bastantes ganas de leer alguna historia infantil de esta autora y evidentemente leer los cuentos, porque ya sabéis que aquí se defienden muchísimo, muchísimo los cuentos. Seguimos. Luego está Amelia B. Edwards, que además yo he visto que El carruaje fantasma y otras historias sobrenaturales hay varias ediciones, o sea, han salido en varias ediciones. Esta quizá es un pelín más accesible, y lo que me ha sorprendido un montón de esta autora son dos cosas. Bueno, El carruaje fantasma es uno de los cuentos góticos que en más antologías aparece, o sea, es como un clásico recurrente del género. Pero lo que yo no sabía es que esta escritora prácticamente abandonó su carrera literaria por la egiptología. Ella se fue a Egipto, se enamoró, escribió un libro de viajes sobre el Nilo, que además en la época es bastante referenciado, y prácticamente lo de inventarse fantasmas e historias de miedo pasó a segundo plano. Y además, si vosotros sois de los que leéis a autores, escritores LGTB por junio, o porque os gusta hacer un poco el esfuerzo de reivindicar a estos autores, que es importante que sepáis que Amelia B. Edwards es lesbiana y que por tanto entraría en este listado, y que tuvo a su pareja, vivió durante muchísimos años, creo que casa con casa, por cosas de las convenciones sociales, con la pareja más larga que tuvo. Es decir, que aunque no pudiera por la época hacerlo libremente, exponerse libremente y vivir tranquila y en paz como deberíamos vivir todos con las personas que amamos, pues ella de alguna manera sí que consiguió, creo, ser feliz con sus relaciones, porque incluso he leído que el marido de una señora con la que ella tan amablemente había intimado, había cogido a la otra y la había llevado al médico para intentar curar su inversión sexual. O sea, un terror y un horror. Eso sí que es una historia de terror. La siguiente sería Mary Elizabeth Braddon, que es hiper famosa por El secreto de Lady Audley, que es una novela sensacionalista, una de esas novelas de salseo y de pasiones que tanto se leían en la época victoriana. Tenéis mucha más información sobre este tipo de novelas, porque yo sé muy poco, en el canal de Victorian Spirit, y al parecer en su época fue hiper leída e hiper prolífica, llegando a escribir casi unas 75 novelas. Prácticamente solo se la nombra como autora del secreto de Lady Audley, o sea que en este caso aquí tenemos a una mujer popular en su época que por cosas del patriarcado pues ha sido súper olvidada. Dato curioso es que en la juventud, en primera juventud, trabajó como actriz para sobrevivir. Seguimos. Una de las más interesantes y una de las que menos se sabe es H.D. Everett, que es esta autora que os digo que sí que es verdad que nace en la época victoriana, pero que su producción, y al menos la que tiene Carfax, que es La máscara de la muerte y otras historias, es de los años 20 del siglo XX. Por tanto, no se puede decir que esté en la literatura victoriana, pero yo la he metido por nacimiento. Es una autora de la que se sabe súper poco. Fue muy popular en su época y olvidada hasta 1910, y creo que aproximadamente por unas 20 publicaciones, 17 o 20 publicaciones, firmó sus obras con el seudónimo Theo Douglas, y en 1910
se descubre que en realidad H.T. Everett es Henrietta Dorothy, que es una mujer, no un hombre. No era un tema Carmen Mola, era un tema de que en esa época muchas mujeres necesitaban tener un seudónimo masculino para publicar. Pero sí que es verdad que el que, por ejemplo, tiene Carfax ya salió en su momento publicado con su nombre, aunque con las iniciales, casi queda como más disimulado. Y por ejemplo, Lovecraft es una obra que cita como referencia y que le gustaba muchísimo. Es una autora de la que se sabe súper poco. No se sabe bien, de hecho, si el 51 es la fecha correcta de nacimiento, no se sabe dónde nació. Aparece en un censo donde dice que es novelista y tal, no sé qué, pero es una autora sobre la que hay muchísimo oscurantismo. Luego tenemos a Rosamund Holland, que es muy curiosa porque es una autora irlandesa que al parecer era muy amiga o que le gustaba muchísimo a Dickens, que de hecho la publicó en la revista que tenía él, que fundó durante la época victoriana, All the Year Round, donde se serializaban historias. Y sin ser una mujer, una escritora abiertamente feminista, como veréis que es Violet Hunt, sí que es verdad que tenía como historias en las que las mujeres perseguían esa profesión artística y de alguna manera se salían un poco de los cánones victorianos. No se le puede decir feminista abiertamente porque ella luego las historias siempre acababan en benévolas mujeres casadas, digamos que acababan como la sociedad un poco aceptaba, pero curiosamente ya parece que hay como esa espinita, esa chispita de que, bueno, hay mujeres, le interesa tener heroínas que persiguen la creatividad y que de alguna manera tienen cierta independencia económica sin ser aquí adalid de nada. Es muy curiosa, de hecho creo que a día de hoy se la podría ver como una autora muy conservadora, pero tiene ese tema y como he dicho antes, Carfax tiene publicada Historias extrañas. Luego tenemos a Rhoda Broughton, que esta yo creo que es aún más, que esta sí que ya tiene ahí la puntita de transgresora de esa nueva mujer que va a aparecer en la literatura. Fue súper popular en una cosa que se llamaba Circulating Libraries, que viene a ser como un videoclub de libros, o sea, los libros en aquella época eran tremendamente caros. Además, tenían la costumbre de que las novelas se publicaban en 3 volúmenes, porque aquí la pela es la pela, y que era un formato que por tanto era muy costoso. Entonces hubo estos negocios en los que por una pequeña un pequeño alquiler, pues tú te pillabas los libros. Y ella, pues digamos que muchos de sus editores la animaban a escribir lo que se llamaba three-decker volume, o sea, novela de 3 pisos. Pero le costaba mucho estirar el chicle durante 3 tomos. No se le daba bien y al final pues ella dijo, mira, no, yo lo voy a hacer un libro, un tomo, porque si no, no me sale. Lo que digo que aquí está la chispa de la transgresión es porque en 1897 sacan una novela que se llama Dear Faustina, donde se habla de, donde hay homoerotismo, que eso es algo ya novedoso, y en 1902 publica Lavinia, donde hay un joven que se imagina a sí mismo como mujer, o que se desea a sí mismo como mujer, y que puede ser de alguna manera como una especie de proto personaje transexual. Puede ser. Yo por lo que he podido recopilar. Tendría que leerlo para opinar. Era la sobrina de Joseph Sheridan Le Fanu, por eso tuvo muchas facilidades para publicar, porque su tío además la animó muchísimo y le ayudó muchísimo a encontrar un editor. Eso que dicen que ir con padrinos no funciona. No, lo de la meritocracia, un poquito con pinzas. Y como nota curiosa, he encontrado que era muy amiga de Henry James, pero que no se llevaba nada bien y no soportaba ni a Louis Carroll ni a Oscar Wilde. Y en cambio luego está Violet Hunt, que es de la que he leído Relatos Inquietantes, que es esta colección, que de aquí mando las gracias, bueno, la estoy leyendo todavía cuando estoy haciendo este vídeo, mando las gracias a Shaila y María por patrocinar esta lectura, por ayudarme materialmente con la lectura. Es un libro que yo pedí y recibí. Y os cuento
que enlazando a Broughton con Violet Hunt, se comenta que Violet Hunt, que era amiga de Oscar Wilde, fue esa persona a la que Oscar Wilde le propuso matrimonio, que ella rechazó. No se sabe. Esta traducción es de Irma Pérez González. Como en todas las ocasiones, la portadaca, porque son portadacas, es de Rafael Martín Coronel, que es el artista visual que hace todas las portadas de la Biblioteca Carfax, que también entrevisté. Aquí en la cajetilla de información os dejaré la entrevista al ilustrador de la editorial y a las editoras, para que la recuperéis si queréis. La de las editoras aparece un fantasma y hasta el minuto 6:19, que no se me va a olvidar en la vida, no está el audio, estoy yo en pleno drama. O sea que por favor saltároslo. Y aquí otra licencia, porque esta señora nació en la época victoriana, pero es que esta señora no es para nada una autora victoriana. De hecho, esta señora se podría considerar una autora sufragista, porque ella estuvo metidísima hasta las trancas en el movimiento por el sufragio universal, el sufragio femenino, y fundó en 1908 la organización Women's Writers Suffrage League, que viene a ser escritoras a favor del sufragio. Y también estuvo muy metida en lo que en la asociación International Pen, que se fundó en Londres. No la citan como fundadora, pero sí que estuvo en el ajo desde el primer momento. Es una organización que lo que hace, y que sigue a día de hoy haciéndolo, es intentar relacionar a los escritores para que tengan pues como este espacio de apoyo y de intercambio. Incluso se ha extendido a otros países, no se ha quedado solo en Inglaterra. Aquí tenéis un caso de la nueva mujer. La nueva mujer es esa mujer que es escritora, es esa mujer que de alguna manera no solo aspira a casarse para poder mantenerse, persigue más sus ideales y se va buscando un poco su independencia económica y saliéndose de esos cánones tan rígidos, tan estrictos de la sociedad victoriana. Entonces ella tiene personajes femeninos que no se pueden considerar en absoluto victorianos, porque ya no tienen una ética moral tan rigurosa, ya no son esposas sumisas y dóciles, y la verdad es que en este caso las historias me están gustando mucho también por eso, porque los personajes femeninos son protagonistas y no son para nada abnegados ni en absoluto. Hay mucho fantasma, eso sí. Por tanto, la producción quizá de toda la lista es la menos victoriana, junto a la de H.D. Everett. Yo la he metido porque me apetecía y porque creo que realmente es una novedad que tiene Carfax y es muy muy recomendable. Os va a gustar mucho, tiene un estilo muy fácil, entras muy fácil, veréis que son cuentos góticos más clásicos, no ciertamente, no sé si góticos, pero sí, bueno, sí, inquietantes, como ya dice el título, pero que se disfrutan mucho y que te lleva a ella muy fácilmente a sus historias. Lo divertido también es la personalidad de esta mujer, que decidió nunca casarse, pero ella se lo pasó muy bien. Y de hecho parece ser que es mucha inspiración de dos grandes señores de la literatura inglesa que se recuerdan más que ella, por desgracia, que son Somerset Maugham y Fox Mulford, con los que tuvo pues relaciones. Yo os la recomiendo muchísimo. En el wrap-up daré más detalles. Por el momento he leído unas cuantas historias y sinceramente me están gustando muchísimo, porque bueno, porque ya te digo que son muy como una literatura muy agradable, en la que se entra muy bien, y que incluso aunque es ese cuento como más lento, en el que se van dando más detalle, porque es de una época, o sea, ahora los cuentos no tienen este formato, este estilo narrativo, desde luego que es algo como bastante ameno y que engancha muchísimo. O sea, ella te mantiene y los personajes están muy bien construidos. Nota curiosa es que este volumen fue incluido en el 83 en un artículo que salió en la revista Twilight Zone Magazine, que en Estados Unidos era es una publicación de género muy importante. Un periodista que se llama R.S. Hadji la incluyó, estos relatos inquietantes, Tales of Dionysi en el original, en un artículo que se titulaba, del 83, Las 13 obras maestras del macabro que han sido ignoradas, olvidadas. 13 Neglected Masterpieces of the Macabre.
Yo no he podido encontrar el artículo para leerlo, sí que he encontrado la lista de libros. Bastante paritaria, tengo que decir, eso me ha gustado. Me gustaría poder conseguir leerlo, pero no he sabido encontrarlo. Y os dejo, sí, otro apunte, que es algo que a mí me pedían muchísimo cuando trabajaba en la librería. Si os interesa muchísimo la cultura y la sociedad y la literatura victoriana, una obra de cabecera es la de Maureen Mora, que se llama Literatura y Cultura Victoriana. Diría que solo está en inglés, pero yo la recomiendo, que además es finita, o sea que tiene que estar bastante condensado y tal. Así que aquí lo dejamos, queridas amigas, queridos amigos, queridis amiguis. Solo recordaros que el sábado 30 tenemos un directo a la hora del vermut llamando a librerías para preguntar por títulos de las afueras. Ese es nuestro otro especial. Muchas gracias por verme. Nos vemos en el siguiente vídeo o en el próximo directo. ¡Adiós!